Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Bienvenidos al programa Entre Apicultores. Mi nombre es Rodrigo Xavi González y junto a Pablo Astorga hacemos este hermoso programa. En el día de hoy vamos a tener una persona que esperaba todo el mundo, que quería todo el público, ¿sí? Que todos nos pedían después de las dos charlas que tuvimos anteriores. Y bueno, Pablo, me gustaría que hagas la presentación y que arranquemos con esta magistral charla que seguramente va a ser una de las más visitadas que tenemos en nuestra plataforma. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenas noches. Saludar a toda la gente que está entrando a la plataforma para ver este fabuloso programa que tenemos con un gran invitado. Con este vamos a cerrar el ciclo de apiterapia, que ya van 3 programas con este y obviamente teníamos que cerrarlo con un broche de oro. Por lo tanto, decimos a la gente, ¿no?, que se conecte, que esta va a ser una charla magistral porque tenemos a un gran invitado, al cual parto haciendo la presentación, que es un científico, escritor, abogado penalista y trabajador social clínico cubano-americano. Nació en La Habana en diciembre de 1952. Él ha publicado más de 15 libros, entre ensayos, obras de teatro y temas relevantes para nosotros como la apiterapia, medicina alternativa, hipnoterapia. Se ha paseado, ¿no es cierto?, en literatura y en redacciones de libros de parapsicología y judaísmo, además de más de 100 artículos publicados en varios idiomas. Contribuye él además a realizar y elaborar la Enciclopedia de Cuba, Pueblo, Historia y Cultura. Así, nuestro invitado, don Moisés Asís, recibió títulos también de carácter académico, tiene licenciaturas, posgrados y doctorados en las universidades de La Habana, Cuba, y también de Estados Unidos, ¿no? Destacan dentro de sus publicaciones, ¿no?, a partir del año 1974, Hipnosis y teorías y métodos y técnicas. Él recibe premios como dramaturgo, además, ¿no? Es profesor, terapeuta, trabajador social e investigador. Fue secretario ejecutivo y fundador de la Sociedad Cubana de Hipnosis, miembro de la Junta Directiva de American Apitherapy Society, fundador de Bees for Life, World Apitherapy Network, y por sugerencia suya y de otros fundadores de Bees for Life se designó el 30 de marzo como el Día Mundial de la Apiterapia en honor al doctor Philippe Turk, padre de la apiterapia moderna. Recibamos en Entre Apicultores a nuestro gran invitado, al doctor Moisés Asís. Bienvenido, doctor, muy buenas noches. Nosotros somos Entre Apicultores. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Fue una sorpresa la invitación de ustedes y con gusto accedí a ella. Los programas anteriores estuvieron muy buenos, me gustaron mucho. La entrevista con Trinidad Terrazas y con Amelia Cristina Tor, muy inspiradores, muy informativos, y creo que ellas dos son un ejemplo para los apiterapeutas en todo el hemisferio. Aparte que son grandes seres humanos. Gracias, doctor. Mire, vamos a guiar esta charla, esta conversación, que va a durar aproximadamente 1 hora y media, en 4 ejes principales. Primero, definiciones de apiterapia, ¿no?, lo legal, lo científico. ¿Qué hace un doctor, ¿no?, que no tiene ningún origen desde el punto de vista de la apicultura en la apiterapia? Que nos hable un poco de la creación de la organización Bees for Life, ¿no?, que eso también lleva a que usted contribuya a establecer el 30 de marzo como el Día Mundial de la Apiterapia, y que nos hable también de cómo se distinguen los libros de apiterapia que usted ha publicado. Libros, por ejemplo, nombro algunos: Propóleo, el oro púrpura de las abejas, Investigaciones cubanas sobre el propóleo, Los productos de la colmena, Apiterapia 101 para todos, Apiterapia 101 formas clínicas, parapsicología, hipnosis experimental, acupuntura y hatha yoga. O sea, usted se ha paseado por una cantidad de temas importantísimos, pero lo que hoy nos convoca es el tema de apiterapia. Hay más de 15 libros
suyos publicados y hay más de 100 artículos, ¿no? Publicados, reconocidos a nivel mundial. Entonces, en cuanto a esos 4 ejes, le hago la invitación para que usted empiece a hablarlo, empezando por la definición, estimado doctor. Sí. Para mí, esto es una definición muy personal. Quisiera que la compartieran y que la sometieran a crítica. Para mí, la apiterapia es una forma de medicina complementaria y alternativa para humanos y animales. Eso la distingue del resto de las medicinas que son para humanos. La apiterapia es para humanos y para uso veterinario. Promueve el uso de los 15 productos de la colmena. Hay como 5 o 7 que son los más conocidos, pero en total hay 15. Después voy a mencionarlos. ¿Con qué objetivo? Para la nutrición de las personas y las especies animales, el bienestar, el mejoramiento de la calidad de vida, la prevención y tratamiento de enfermedades y cosmética. La cosmética es parte de la apiterapia. Tiene procedimientos muy propios, por ejemplo, procedimientos invasivos como son las picaduras, el uso de inyecciones de distintos productos, de veneno o de otros productos, masajes. Los masajes pueden ser tanto con miel como con propóleo disuelto en aceite, veneno, con distintos productos se puede aplicar masajes. Y también la apipuntura, que es la combinación de la acupuntura con la punción con veneno de abejas. Esta es la definición, incluso la menciono de esta forma en algunos de los libros. Vamos al otro tema. Yo estoy feliz con el estatus de la apiterapia hoy en día. Veo que hay un gran entusiasmo, hay mucho conocimiento a nivel mundial. Constantemente se están impartiendo conferencias, cursos, tanto presenciales como por las redes, las publicaciones. Hay mucho entusiasmo en todas partes por la apiterapia y cada día hay más conocimiento. Cuando yo empecé en esto, yo no sabía nada, pero nada de abejas. Yo lamento confesar que no soy apicultor. Nadie en mi familia, ni en mi entorno, ni en mi población, yo nací en La Habana, en la ciudad, no conocía a nadie que fuera apicultor, ni tuviera nada. Recuerdo de niño las abejas revoloteando en las dulcerías, buscando azúcar, buscando algún dulce, pero nunca vi una abeja de cerca, nunca me llamó la atención las abejas. Hasta ya la edad adulta, quizás a los 19 años, a los 20, que por primera vez vi una colmena, me llamó la atención y observé. Ahora, hubo un hecho accidental que me llevó a mí a la apiterapia, completamente accidental. Yo trabajaba en el área de la ciencia de la información. Yo era analista de información en el Ministerio de Agricultura de Cuba. Ahí teníamos una biblioteca muy grande y un centro de información. De pronto, cuando yo empecé a trabajar, se creó un departamento de análisis de la información. ¿Qué hacíamos? Éramos un grupo pequeño, 4 o 6 personas, que leíamos casi todo lo que se publicaba en el mundo de agricultura. Lo leíamos o lo revisábamos, pasaba por nuestras manos. Todo aquello que pudiera ser de interés para los profesionales de la agricultura, o sea, agrónomos, veterinarios, ingenieros pecuarios, expertos en riego y drenaje, en todas las áreas de la agricultura. Nosotros lo escogíamos
hacíamos una condensación parecido a la revista norteamericana Selecciones de Reader's Digest. La misma información en menos palabras. Esa era la teoría, ¿no? Un artículo de 30 páginas hay que llevarlo a 5, pero el que lea esto salga igual que si hubiera leído el documento completo. Lo mismo con un libro que con otro documento. Cuando nos repartimos los temas para trabajar cada uno, bueno, el veterinario escogió los temas de veterinaria, la ingeniera pecuaria los temas de los animales, los agrónomos las partes, pero nadie quiso ocuparse de la apicultura. Ese era el campo de nadie. Y bueno, la apicultura. Yo me iba a ocupar de economía y otros temas. Dije, no, dame la apicultura, me interesa. Así aprendo y leo. Y constantemente yo leía revistas de apicultura. Las tablas de contenido de las revistas en otros idiomas, en húngaro, en alemán, en ruso, muchas publicaciones rusas, me las traducían, yo las leía, yo escogía, mira, este artículo me interesa, yo creo que podemos traducirlo y después condensarlo. En otros idiomas yo directamente los leía y empiezo a ver una palabra que me llama la atención que nunca había visto. En inglés era propolis en francés, propoli en italiano, propólisa en ruso. Yo decía, ¿qué es esto? Le pregunto al traductor de ruso, ¿qué cosa es propólisa? Dice, no tengo idea. Buscó el diccionario y no aparecía la palabra. Busco en inglés, me hice una resina, bueno, empiezo a investigar y esto será interés, servirá para algo. Veo una gran cantidad, pero eran decenas y decenas de artículos, mayormente de Europa Oriental, sobre las aplicaciones de ese producto, própolis. ¿Para qué? Para curar cáncer, para evitar curar virus, bacterias, hongos, para cicatrices, curar heridas, quemaduras. Pregunto a los dirigentes de la apicultura en Cuba, ¿este propóleo ustedes lo usan? Dice, muchos no sabían. Otros me dijeron, uno me dijo, esto en la parte oriental de Cuba, los apicultores hablan con mucho desprecio del propóleo y le llaman cagadilla, era el nombre que le daban, porque lo veían como si fuera el desperdicio de la abeja. Y esto aquí se enoja, lo raspan y lo tiran. No sirve para nada. Dije, caramba, pero esto tiene interés, tiene valor. Y empecé en mi tiempo libre, no en trabajo, a compilar información, a analizar la información. Encontré una cantidad enorme. Como yo estaba en un centro de investigaciones, me podía dar el lujo de pedir información al extranjero. Y, por ejemplo, le pedí a la Unión Soviética las normas de control de calidad de propóleo, que eran los únicos que la tenían, desde el año 64. Después, en el 73, hicieron una revisión y después, posteriormente. Después había normas húngaras de propóleo, búlgaras. Caramba, déjame toda esta información. Empecé a procesarlo y tenía tanta información que dijo, no, esto da para un libro. Y ahí nació este año, hace 50 años, nació mi primer libro sobre apiterapia. Se titulaba Propóleo, un valioso producto apícola. Logré convencer al director del centro donde yo trabajaba de que publicara el libro. De mira, esto lo pueden publicar, pueden obtener dinero, divisas. Para mí el trabajo era gratis, yo no iba a cobrar un centavo. Pero bueno, el país cobraba divisas, podían adquirir libros, revistas. Bueno, publicaron el libro. Una calidad terrible. Papel era papel periódico, tengan idea.
la cubierta era un cartón que uno le pasaba el dedo y te quedabas con el rollo de papel en la mano. Muy mala calidad, pero se publicó. El libro lo distribuyeron más o menos a los posibles interesados y estuvo años acumulado en un almacén y nadie le importó el libro. Pero pasó algo. Pasaron dos cosas. Una revista británica de la International Beer Research Association consideró que el libro era uno de los 25 libros más importantes para cualquier biblioteca de apicultura. Dice, este libro debe estar en cualquier biblioteca. Y una revista hizo una reseña muy elogiosa del libro. Como nadie es profeta en su tierra, empezaron a pedir el libro a Cuba, comprarlo en dólares, comprarlo. Y con eso Cuba compraba libros, revistas, hacía suscripciones, y el libro empezó a tener importancia. Eso a nivel internacional. A nivel local ocurrió un hecho histórico que ustedes podrán recordar. La Unión Soviética, que era el mayor proveedor de dinero y fondos a Cuba, el que mantenía la economía cubana, invade Afganistán. ¿Recuerdan, no? Una guerra muy, muy costosa para la Unión Soviética, muy costosa. Y al final la perdieron. A tal punto fue costosa que la Unión Soviética le redujo los presupuestos a todos los aliados, entre ellos Cuba. Fue oficial. Va a haber una reducción en la economía, va a haber escasez de alimentos, de todo. Medicamentos, mayormente medicamentos veterinarios. No va a haber una escasez oficial. Y entonces los veterinarios, los médicos veterinarios descubrieron este librito que lo tenían ahí, lo vieron y empezaron a fabricar tinturas, ungüentos, inyectables, champúes para uso animal, para la coccidiosis del conejo, para enfermedades de las aves, heridas en el ganado mayor, mastitis, para todas las enfermedades de los animales. Entonces el libro empezó a traer importancia y la palabra propóleo empezó a ser conocida entre los veterinarios, nada más. Como la afectación de medicamentos era para todo el mundo, los médicos humanos también empezaron a usar estos productos y crearon laboratorios en los hospitales, en todas las provincias, para elaborar cosas con propóleo. Y ahí el propóleo empezó a convertirse en un tema popular. Los médicos recetaban, mira, vete a tal lugar que te den pintura de propóleo. En Cuba siempre ha habido una incidencia muy grande de parasitosis, sobre todo en niños, giardias, amebas, y los medicamentos todos eran de importación. Con el propóleo hacían intubaciones, daban cápsulas a los niños, a los adultos, y se resolvió un problema. Y así muchas enfermedades, las heridas. Doctor, ¿podríamos decir entonces que Cuba fue la cuna del uso del propóleo en forma masiva en la salud humana? Sí, hubo un movimiento masivo a tal punto de que era tema de caricaturas en los libros. Yo reproduzco caricaturas que salían en los diarios cubanos, que el tema del chiste de la caricatura era el propóleo. Después, si quieres, se los puedo enseñar en pantalla. Había programas humorísticos radiales que el tema era el propóleo. Me invitaron a la radio, a la televisión. Hubo una fiebre nacional por el propóleo que no se había dado en ninguna parte del mundo. Se celebraron 2 simposios sobre el propóleo en la playa de Varadero, que quedaron muy bien. Con la información de estos simposios, que ya eran investigaciones que habían hecho distintos profesionales,
se compiló un libro, yo edité el libro, que es el libro Investigaciones Cubanas sobre Propóleo, que está agotado actualmente. Hubo después un congreso internacional de apiterapia, ya incluyendo otros productos, el polen, la miel, otros productos. Había tesis universitarias sobre el tema de la apiterapia. Sí, hubo un esplendor. Quizás los cubanos no supieran ubicar en un mapa la capital de México, pero sabían lo que era el propóleo. Todo el mundo. Fue una cosa muy interesante. Muy interesante. Y pasó eso mismo con los otros productos de la colmena, por ejemplo, miel. ¿Se popularizó la apicultura en Cuba? Sí, el problema era el acceso a los productos. La apicultura es de todas las ramas de la agricultura, es la rama mejor, o la menos problemática. Los apicultores cubanos, como la abeja, es la que produce, no depende del hombre para la producción. La abeja produce, hay flora todos los meses del año, el año entero. Hay flora, abundante lluvia, la abeja tiene fuentes de néctar y de polen abundante. Y la producción de miel es muy buena. Lo que pasa es que la población no tiene o no tenía acceso a los productos, porque toda la producción el Estado se las compraba a los apicultores y la exportaba directamente, mayormente a Alemania. Entonces no es fácil encontrar en una tienda, en un mercado, a menos que sea con dólares, divisas, miel, menos propóleo. Hubo un tiempo que había algunos preparados con propóleo, había tinturas, había mezcla de miel con propóleo y se podía conseguir. Pero en estos momentos no sé cómo estará el estatus del acceso. Pero en los hospitales le daban a la persona el producto, le daban la tintura, le daban miel no, pero le daban por lo menos la tintura de propóleo para casos de úlceras duodenales, gástricas, para heridas, giardiasis, parasitosis en general. Doctor, el bloqueo que tuvo Cuba de parte de Estados Unidos potenció a que la apiterapia sea, digamos, referente a nivel internacional junto, por decir, en Europa con Rumania, digamos, ¿tuvo algo que ver eso? O... Bueno, el bloqueo realmente lo que es un embargo comercial y financiero. Ahora, ese embargo nunca incluyó ni productos para la medicina, ni alimentos. De hecho, todos los pollos que consume la población cubana son comprados aquí en Estados Unidos. Y muchos medicamentos y equipos médicos en eso, pero al Cuba no tener crédito, no tener financiamiento, porque tiene una historia de no pagar, creo que le debe 30.000 millones de dólares a Argentina, desde la época de Perón. El último gobierno de Perón le debe mucho dinero al mundo entero. Entonces, no tener acceso a fuentes crediticias, tiene que pagar todo en efectivo. Y a eso es lo que ellos llaman el bloqueo. Ahora, el hecho de no haber medicamentos, porque el dinero y los medicamentos venían de la Unión Soviética, mayormente, al no haber financiamiento, sí se despertó un interés no solo por la apiterapia, sino por toda la medicina alternativa, las plantas medicinales, hacer cocimientos, distintos procedimientos. Hubo un destape por la acupuntura que se desconocía en Cuba. De pronto todos los profesionales, médicos y no médicos, sabían algo de acupuntura. Y como eso, muchos procedimientos se conocían en Cuba. Pero es también el mismo aislamiento cultural. Después de este auge
que tiene el propóleo en Cuba, ¿no? El doctor Moisés Asís decide emigrar en el año 1993 a Estados Unidos, a radicarse, a vivir allá. ¿En qué cambia su vida profesional? ¿En qué cambia desde el punto de vista de Moisés Asís como apiterapeuta, en cuanto a los estudios, en cuanto a la difusión del propóleo, de los productos de la colmena, en cuanto a la autoría del libro? ¿Qué pasa desde el año 1993 con el doctor Moisés Asís? Bueno, al salir de Cuba yo tuve que reprogramar mi vida. Tuve prácticamente que estudiar de nuevo. Hice una maestría en la Universidad Internacional de la Florida, una maestría en trabajo social clínico y en adicciones. Mis títulos de Cuba no me servían para nada, no tenían equivalencia, ¿no? Tenía que hacer una reválida, estudiar nuevamente. Los libros habían quedado atrás, los libros que había publicado en Cuba, por un lado, estaban ignorados, o sea, mi nombre estaba marginado, prácticamente prohibido en Cuba. Tú vas a Cuba, preguntas Moisés Asís y nadie sabe quién soy. En las bibliotecas no sé si existen libros. El último libro que publiqué de apiterapia, dejé un poder a mi hermana para que le diera los ejemplares de derecho de autor y cobrara las regalías. Le dijeron no, que Moisés se fue de Cuba, es un traidor, no tiene derecho a nada. Entonces decidí republicar, hacer nuevos libros, reeditar los libros. Sí sé que en Cuba la gente tuvo mucho interés en los libros. Tengo la anécdota. Entre Cuba y la Florida son unos 200 kilómetros en el mar de distancia. Supe de 2 personas que llegaron a Estados Unidos desde Cuba en balsa, en bote, nadando, arriesgando su vida, y traían libros míos envueltos en plástico para conservarlos. O sea, como algo que querían conservar. Hubo 2 casos que conocí, personas que trajeron los libros. Llegué acá y entonces empecé a trabajar en el tema de trabajo social. Estuve 20 años trabajando como investigador de abusos a los ancianos, a las personas incapacitadas, como investigador de abusos para el Estado. 20 años. Y al mismo tiempo empecé a escribir otros libros que quería escribir. O sea, el libro de propóleo no he podido revisarlo, reeditarlo. Se publicó en España, en el País Vasco específicamente. Les voy a enseñar. Esta es la edición en el País Vasco. Esta era la edición cubana. Empecé a elaborar otros libros. Trinidad Terraza reeditó en México el libro de apiterapia para todos, que fue que no quisieron pagarme los derechos de autor en Cuba. Ella lo reeditó y lo estuvo distribuyendo. Y aquí elaboré otros libros. Estaba involucrado con la Sociedad Norteamericana de Apiterapia, con apiterapeutas del mundo entero, y publiqué este libro que traté de compilar toda la información sobre la apiterapia, toda la información que fuera útil. No solamente qué eran los productos, sino productos que los apiterapeutas no conocían, qué eran, cuál era su composición, cómo se extraía, cómo se elaboraba, cómo se hacían los preparados, toda la tecnología de procesamiento y de aplicación, y para qué se aplicaba, en qué dosificación, en qué casos, las contraindicaciones. No me bastó con aquello. Después dije, bueno, este es un libro que es para tenerlo en la casa.
tenerlo para con un libro grande, muy grueso, no es para tenerlo encima. Y elaboré un manual, un librito de bolsillo, Apiterapia A, B, Z, o sea, es un libro de bolsillo que trae toda la información de apiterapia en orden alfabético para uno buscar. Uno quiere buscar un punto de acupuntura, busca el punto y va directamente al gráfico. Una enfermedad te lleva directamente así. Elaboré entonces, ¿sí? Doctor, no puedo dejar de preguntarle, ya que ahí usted muestra su libro 101, productos de apiterapia, ¿no? Ahí hay una publicación donde usted se refiere al uso de larvas de zángano y el aroma a la colmena. Esos puntos no lo hemos tocado en otras conferencias con apiterapeutas. Me llama mucho la atención el uso de las larvas de zángano. ¿Podría contarnos a qué se refiere usted en su libro en esta mención? Las larvas de zángano es un desarrollo que han investigado y producido mayormente en Rumania. La larva, los zánganos crecen una cantidad enorme en la colmena y después al final solamente son 9, 12 los que realizan el vuelo nupcial y los demás mueren de hambre o son sacrificados por las obreras. Ese es el ciclo de vida. Por tanto, la cantidad de zánganos en una colmena es excesiva para las necesidades de la colmena. Entonces es posible extraer una cantidad de zánganos de los panales hasta los 10 días de que la larva de zángano, que es fácilmente identificable porque es más grande que el resto de las larvas, es la larva más se destaca, elaborarla, entonces procesarla, secarla, liofilizarla, triturarla, liofilizarla y usarla para distintos alimentos o medicamentos. Las larvas de zángano se consideran que son la Viagra de la colmena. Tienen el mismo efecto que la Viagra. Son alimentos muy completos, tienen casi todas las vitaminas, proteínas, enzimas. Son alimentos muy completos y aparte tienen el efecto para la vida sexual, tanto de la mujer como del hombre. Y esta es la importancia de las larvas de zángano. Son difíciles de conseguir elaboradas, porque los apicultores no tienen un mercado. El día que tengan un mercado y les compren larvas de zángano, es fácil enseñarles a extraer las larvas, a congelarlas, después a procesarlas y hacer productos para mejorar su nivel de vida. Una de las cosas que a mí me motivó más para la apiterapia es que yo pensé, estos productos son un valor agregado en la apicultura. Es una forma de ayudar a los apicultores que por lo general son personas muy pobres, muy humildes, trabajan mucho, tienen trabajo de lunes a domingo, tienen que hacer de carpinteros, agrónomos, buscar los cultivos, velar por la salud de la colmena, cargarla, ver que todo esté bien. Y es una forma de ayudarlos a que ellos tengan otros ingresos por el propóleo, por el polen, por la jalea real, todos los productos que hay. No solamente el polen, el pan de abejas, elaborar el pan de abejas, extraer el veneno de las abejas sin matar a las abejas, usando rejillas. Hay muchas alternativas para los apicultores. Yo pensé, esto los va a ayudar a ellos económicamente y va a ayudar a la población a que tengan un mejor nivel de vida. Hay muchos apiterapeutas que lo consideran a usted, doctor, como su mentor, ¿no? De hecho, Rodrigo me decía que hay muchos de ellos hoy acá atento a sus palabras, atento a la charla. Dentro de todos los productos estrellas que tiene la colmena, sus productos estrellas que tienen que ver
o tienen una directa relación con proporcionar alivio a la salud de las personas. ¿Usted considera que el producto estrella es el propóleo o hay otro producto, hay otro subproducto que se le puede equiparar, por ejemplo, haciendo mención a lo que ahora último se está usando, ¿no?, para algunos problemas de asma, etcétera, como el olor o la aspiración del olor de la colmena? Bueno, hay que ver el costo-beneficio. El producto estrella de la colmena es la jalea real. Sin duda, es la jalea real. Pero es el producto más escaso y más caro. Cuesta mucho conservarlo, lleva congelación, con una conservación, pues se puede dañar, la jalea real. Pero no es acceso general. La miel es el producto de mayor uso, que más se produce y tiene unas propiedades tremendas. El polen apícola, tiene unas propiedades tremendas. El propóleo es el más sorprendente por la cantidad de usos que tiene. Les voy a poner un ejemplo. Cualquier herida en la piel cutánea, el cicatrizante mejor que hay en la naturaleza es el propóleo. El mejor cicatrizante, seguido después por las plantas de aloe, la resina de aloe, pero el mejor, el más efectivo es el propóleo. Te voy a poner un ejemplo, lo puedes hacer. Las personas que tienen úlceras bucales, aftas bucales, yo se lo digo a la gente, limpia la herida, limpia el afta y échate unas gotas de tintura de propóleo, espera unos segundos a que el alcohol con el mismo calor de la piel se evapore. En 24 horas epiteliza el afta bucal, al mismo tiempo que el propóleo desinfecta. El propóleo tiene una acción muy amplia. No hay otro producto que tenga una acción que sea bactericida, antifungal, antifúngico contra los hongos y antiviral. Al mismo tiempo, uno de los problemas que hay en los hospitales es que, por ejemplo, las personas llegan con una neumonía, les tratan la bacteria con antibióticos, pero el tiempo que están hospitalizados desarrollan escaras de decúbito, hongos en la piel. El nivel de hongos en el organismo aumenta. Con el propóleo se regulan todos, no solamente las bacterias, sino los virus y los hongos. Es un gran cicatrizante para heridas y para quemaduras, en forma de ungüento, eliminando el alcohol. Tiene una acción anticancerígena. Estimula la apoptosis de las células de cáncer. La apoptosis es que el organismo elimina por sí mismo toda célula cancerígena. El propóleo estimula eso. Para mí es el producto estrella. Pero hay otros productos. El aire de las colmenas. Existen alrededor de 500 productos volátiles en la colmena que se pierden. Cuando destapas la colmena, todo eso se pierde. 500 compuestos. A través de una manguera, un extractor del aire, un aparato, las personas que tienen problemas respiratorios, asmas, infecciones en las vías respiratorias, que conocemos recientemente de muchas afecciones distintas respiratorias, con esto, los compuestos que están en la colmena, que son derivados de la miel, derivados del propóleo, de la cera, de propóleo, de distintos productos, ese aire cura, elimina los virus, elimina los hongos, elimina las bacterias, estimula el sistema inmunológico de la persona y no cuesta nada.
No cuesta nada porque la colmena está ahí. No estamos dañándola, estamos extrayéndole el aire que tienen ellas encima. Otro producto, las larvas de zángano también es una vía, es un producto muy bueno, pero muy específico, para tratamientos específicos. Aparte del propóleo, está el propóleo de las abejas meliponas, que es distinto. Los brasileños le llaman geoprópolis, porque la composición no es exactamente igual que el propóleo que conocemos. Es un propóleo que la mitad es como tierra, es productos terrosos, y la otra mitad es igual que el propóleo, pero la mezcla tiene también un potencial muy grande, tiene propiedades antibióticas, tiene todo. Otro producto que es completamente desconocido por los apiterapeutas son los opérculos de los panales. Cuando tú sacas un panal, esa capita de cera superficial, que es una mezcla de cera, de miel, tiene otros compuestos, tiene mucho valor para la salud humana. Las larvas de zángano, ya hablamos, el aire de las colmenas, la apitoxina. En muchos lugares tú hablas de apiterapia y se refieren a las picaduras de abejas únicamente, ¿no? Las picaduras son un aspecto, uno de los 15 productos. El pan de abeja, el polen de api, un producto que muchos no quieren aceptar como producto de apiterapia es el hidromiel. El hidromiel tiene las mismas propiedades que la miel. Lo único que por la composición alcohólica no es recomendada para niños, no es correcto recomendarla a un paciente. Pero el hidromiel para una afección cutánea es magnífica. Para cualquier infección respiratoria, toma hidromiel, lo ayuda. Además que es agradable, es un producto agradable. Y entre las mieles, quiero destacar dos que son poco conocidas. Una es la miel de las meliponas, es una miel muy líquida, tiene una composición un poco distinta de la miel que conocemos y que se usa mucho para afecciones respiratorias, trastornos digestivos, para afecciones en la vista, sobre todo cataratas incipientes. Y la otra es la miel de mielada o mielato, que es muy distinta a la miel de panales. El mielato es la miel que las abejas extraen de pulgones que producen productos azucarados o otros insectos que extraen de los árboles resina, las sabias, extraen líquidos de los árboles, de las hojas o del tronco, elaboran sus productos y la abeja se alimenta de eso y crea una miel que es muy distinta de la miel de los panales. A ver si me quedó alguno por mencionar. Mencioné 15. 15, sí. Son 15 los que aparecen en el libro. Puedo agregar dos más que no están en ningún libro. El vinagre de miel. Vinagre de miel y el sonido de las abejas. Wow. Para usarlos en psicoterapia. Sonido de las abejas. 17 productos. Tenemos un potencial para ayudar a los apicultores que tengan más ingresos y que la población tenga más beneficios. Lo que hay que educarlos a ellos, ayudarlos, darles los instrumentos, crear una industria de utillaje, de insumos, cosas, para que ellos puedan usarlo. Por ejemplo, para el aire de colmena, si no tienes un aparato para extraer el aire, ¿cómo extraes el aire? Tienes un aparato, un extractor de aire para la colmena, para la tapa, y luego un filtro para evitar que le entren
le pasen al individuo alas y patas. Yo sugerí en los libros, hay unos aparatos que se llaman CPAP, que se usan para la apnea del sueño, se usa con una máscara igual, es un extractor de aire que bombea aire al individuo y evita la apnea del sueño. Se pueden usar aparatos viejos, descontinuados, adaptarlos al mínimo de potencia y usarlos para sacar aire de las colmenas. Son aparatos que están en desuso, pero hay que conseguirlos, hay que buscarlos. Hay mucho que hacer, pero veo que hay un entusiasmo muy grande en la población. Yo sé que en Argentina en los años 80 hubo un problema terrible con un sabotaje que le hicieron a la fábrica Huilén, que hacía tinturas de propóleo, y le mezclaron, en vez de usar propilenglicol, le pusieron etilenglicol, que es venenoso, y hubo muertos y hubo demandas contra la dueña. Hay una historia terrible y eso para la apiterapia fue un golpe muy grande. El propóleo mata, según la prensa amarilla. Precisamente respecto de eso quiero hacerle la pregunta, ya que usted menciona 17 productos que se pueden utilizar dentro de la apiterapia. Nombra usted a la tintura de propóleo como uno de los productos estrella. Sí. ¿Cómo es la tintura de propóleo, ¿no?, que prepara el doctor Moisés Asís? La que yo preparaba, yo ahora no preparo porque no tengo colmenas, no tengo propóleo. Yo la compro por Amazon, el propóleo. O se lo compro a Teatrini, a la compañía de ella. ¿Cómo lo preparo? Bueno, lo principal, una vez que se raspan los cuadros, donde está el propóleo, la resina acumulada, se raspa, hay que congelarlo, ponerlos en una nevera a congelar bajo 0 grados centígrados. ¿Con qué objetivo? Para que esa resina se solidifique y sea fácil triturarla. El objetivo es pulverizar al máximo el propóleo a través de la congelación. Una vez que está congelado, se tritura y ese polvo se pone a macerar, a disolver en alcohol etílico, muy claro. Porque si usan metílico es venenoso, etílico. Hay que aclarar eso. Alcohol me lo llaman grain alcohol en inglés, el color de origen vegetal. Se pone como mínimo 15 días. Se agita diariamente o frecuentemente esa solución, ese propóleo pulverizado en alcohol. Una vez que está completamente disuelto, ¿cómo lo sabemos? Porque vemos el alcohol de un color púrpura o burgundy, pardo, depende del propóleo. Si es propóleo de Brasil, del Tolú o de estas plantas, ¿cómo se llama? Yo tengo por ahí el nombre. El Baccharis dracunculifolia. El propóleo verde sale verde. Hay propóleos amarillos, otros son casi negros. Uno ve el líquido homogéneo en el recipiente y en el fondo ve un polvo acumulado, una deposición blancuzca. Eso significa que todos los compuestos solubles en alcohol quedan disueltos. Ahí uno determina la composición. Si uno ve que, por ejemplo, uno echó 100 gramos, digamos, de propóleo bruto y quedaron 50 gramos de residuo, es decir, uno tiene una medida de comparación. Si uno va a hacer un propóleo
al 40%, al 70%, al 50%, o si lo que va a preparar es una pasta de propóleo pura que se conoce como extracto blando. Es un jarabe muy espeso, que es el que me gusta a mí usar porque lo puedes disolver, lo puedes manipular mejor. Eso lo conservas en recipientes ámbar a temperatura ambiente y te duran más o menos 7.000 años. 7.000 años. ¿Por qué digo 7.000 años? Se han encontrado propóleo en momias egipcias. Los egipcios usaban el propóleo para conservar las momias. Eran unos componentes y ha estado ahí 7.000 años. Al mismo tiempo, los egipcios buscaban recipientes, lo llenaban de miel para que la personalidad que estaban momificando pudiera usar la miel y alimentarse en la otra vida. Y se han encontrado recipientes con miel de hace 4.000, 5.000 años y que está buena, se puede tomar. Así que la miel no tiene fecha, ni la miel ni el propóleo tienen fecha de caducidad. En la industria sí, en la industria te ponen la etiqueta válido por 7 años, pero sabemos que no. Doctor, estamos en el habla hispana, hay muchísimos países, digamos, hoy están las redes llenísimas con más de 3.000 personas en vivo que nos están viendo, digamos, es muchísima la cantidad de gente que nos está viendo en los distintos países, pero también sabemos que hay países donde no se puede encontrar este tipo de alcohol. ¿Podemos utilizar bebidas blancas? ¿Qué bebidas blancas nos recomendaría para poder utilizar y hacer, digamos, esta tintura de propóleo? La más barata. Rones, el whisky más caro, tequila. Aguardiente, el que tenga grapa, mayor concentración alcohol. Exactamente. Se disuelve y es perfectamente utilizable. ¿Cómo no? No tiene que ser solamente alcohol etílico de uso farmacéutico. Y el proceso es exactamente la misma cantidad de días. No es que cambia. Sí, se puede dejar más tiempo. Yo lo dejaría con mínimo 15 días. Puede estar meses. Si tienes un recipiente y vas a ir usando poco a poco, lo dejas ahí eternamente, como un contenedor de vinos. Yo preparaba en Cuba propóleo, hacía tinturas y hacía ungüentos. Los ungüentos se pueden hacer con el solvente que tengas. Puede ser grasa animal, mantequilla, manteca, como le llaman en Argentina a la mantequilla. Nosotros decimos mantequilla, que es la grasa de la leche, o la mezcla de lanolina y vaselina. En el libro yo doy los detalles, cómo preparar cada producto para cada uso. Lo hago como una guía, ¿no? Para que el que quiera elaborarlo, yo pensé en eso, digo, bueno, ahora los apicultores van a querer diversificar sus productos. Que tenga mucho propóleo va a decir, mira, no va a vender el propóleo bruto porque le van a pagar muy poco. Siguiendo las normas de calidad, lo preparan bien y venden un propóleo al 70%, 50%, un envase color ámbar, bien cerrado, bien etiquetado, y es más ingreso para el apicultor y su familia. Yo pensé en eso, cuando empecé en esto, la apiterapia, yo soñaba que los apicultores iban a mejorar muchísimo en su calidad de vida. Digo, con la miel no solamente van a preparar parches para las quemaduras y para las heridas, van a preparar jarabes, usarlo para masajes con miel,
para distintas cosas, además de venderlo envasado, venderlo. Y lo mismo con el polen. El problema del polen es que se degrada fácilmente con la humedad y el calor. Hay que mantenerlo, extraerle el aire, mantenerlo en un ambiente muy seco y procesarlo. El polen es el mejor alimento que hay en la naturaleza. Si bien el propóleo es el cicatrizante más fuerte, más rápido que existe en la naturaleza y uno de los antibióticos de amplio espectro mejores que hay o el mejor que hay en la naturaleza, el polen es el mejor alimento. Uno puede vivir tomando polen que tiene los 22 aminoácidos esenciales, o sea, las 22 proteínas y vitaminas, y tiene de todo, tomando polen y quizás un poco de miel y agua. Esa es la mejor dieta que puede haber. Polen, un poquito de miel y agua abundante. Tienes todos los alimentos, todos los nutrientes. Tenemos en la colmena realmente unos recursos enormes. Perfecto, y vamos a ir saltando por todos los productos, pero así terminamos del tema del propóleo. Hay muchos padres y muchas madres que quieren este producto también utilizarlos en los menores. ¿Existe la posibilidad de eliminar la parte, digamos, del alcohol? ¿Se puede hacer propóleo con agua o hay algún producto o proceso que pueda eliminar la cantidad de graduación de alcohol para los que son menores? Bueno, por supuesto, para menores jamás se debe usar nada que contenga alcohol. La solución es poner a calentar en baño de María el propóleo, el extracto, la tintura de propóleo. Cuando esté reducido se puede mezclar con agua o con jugo de zumo de frutas o otro solvente líquido de agua. El problema es la apariencia. El propóleo disuelto en alcohol es homogéneo, es transparente, uno lo mira, es como si estuviera tomando vino tinto o vino. Ahora, a vista, cada vez que le echas un poco de agua, se pone turbio. Parece no leche, sino un aspecto lechoso. Pero si no te importa, la solución es eso, echarle más agua y ponerlo a evaporar al sol o ponerlo en baño de María. Baño de María. Es la solución. Una cosa con los menores es la miel. Esto que yo voy a decir, no lo repitan, no se lo digan a nadie. La Organización Mundial de la Salud y los colegios de pediatría del mundo entero prohíben que se le dé miel a niños menores de 1 año. Porque dicen que... Botulismo. El botulismo. El botulismo. ¿Qué ocurre? Los niños menores de 1 año, el intestino no es capaz de romper las esporas del botulismo. No es capaz. Si hubiera un caso en 1 millón de personas, en 1 millón de niños, un niño que toma miel contaminada con esporas de botulismo, el niño no tiene cura, porque el intestino es incapaz de romper las esporas y absorberlo y destruir el Clostridium. Entonces, pero son casos tan raros. Durante siglos y siglos la costumbre era que las madres destetaban a los niños, o lo destetaban, no, le daban el pecho, y lo primero que hacían era se untaban miel para que los niños mamaran con más agrado, y le daban miel, y eran niños que muy fuertes.
la probabilidad de que la miel no tiene clostridium, en primer lugar, no tiene esporas de botulismo, no debe tenerla. O sea, en el proceso normal de la miel, de la colmena al consumidor, no hay razón ninguna para que tengan esporas de botulismo. No hay razón. Pero se puede contaminar por mal manejo, por alguna razón. Entonces hay que evitar. Uno no puede decir, bueno, un niño es 1 millón. No puede haber ningún niño que se enferme. Entonces la solución es no darles antes del año. Pero en realidad el peligro no existe como tal. Ha habido casos aislados. Es como decir que el pan produce asfixia, porque en una población de 1 millón de personas hubo 10 personas que comieron pan y se atragantaron. Un ejemplo. No tiene por qué ser, ¿no? Pero en el caso de los niños hay que tomar precauciones. Pero en realidad la miel es segura para los niños, excepto este detallito, que por accidente, no porque sea normal. Yo tengo por ahí las estadísticas. Déjame ver si la encuentro. Bueno, yo tenía las estadísticas de botulismo. Son raros, es raro. Sigamos con otros productos, ¿sí? El tema del polen, fertilidad, polen, problema de próstata, mujeres con menopausia, hombres con prostitis. ¿Qué le podemos decir? ¿Es recomendable? ¿Cómo podemos hacer para, digamos... Lástima que no le preguntaron a Trini Terraza sobre el polen. En el libro Apiterapia para Todos, el capítulo de polen, yo empiezo con una anécdota que me contó Trini. El padre a los 65 años le diagnosticaron cáncer de próstata y le dieron un montón de medicamentos. Trini, sin contar con nadie, empezó a darle polen, jalea real, productos de la colmena y le quitó los productos. Los médicos estaban asombrados cómo el señor se recuperó, se le detuvo el cáncer y vivió 13 años más después de un diagnóstico de cáncer de próstata. Eso está en el libro Apiterapia 101 para Todos, contado por Trini. Ella me dio todos los detalles. Ella podía haber ahondado mucho más en su experiencia personal. Les quiero dar, en el caso, una de las cosas que a mí me motivó más a trabajar con el propóleo fue una anécdota en Cuba. Estaba en la oficina, buen día, viene a verme un señor, me dice, mira, yo soy ingeniero forestal, yo estaba trabajando en Angola. Me enviaron con un grupo de cubanos a cortar árboles, a deforestar los árboles de miles de años, de maderas preciosas en los bosques de Angola. Y contraje malaria. Les voy a dar datos sobre la malaria. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año, esta es la estadística más reciente, mueren 600.000 personas en 85 países producto de la malaria o paludismo. 600.000 personas mueren. Sin embargo, la malaria afecta a 263 millones de personas cada año. Este señor contrajo malaria en una selva en Angola en los años 70 u 80, no recuerdo. Los médicos que estaban ahí con él lo desahuciaron. Dijeron, no, esto me tiene afección en todos sus organismos,
no tenemos los recursos. Este hombre lo que hay que esperar es que muera. Estaba condenado a morir. Angola, años 80, malaria. Pero alguien, no sé por qué, tenía el libro Apiterapia, Propóleo, un valioso producto apícola. Y en una parte del libro se menciona que el propóleo sirve para el tratamiento de la malaria. Le dieron propóleo y el hombre vivió décadas después trabajando una vida normal, y él mismo me hizo la historia, me hizo el cuento. Nos hicimos grandes amigos y él se convirtió en un activista por el propóleo. Si el propóleo se usaba ampliamente, de estas 600.000 muertes, ¿cuántas se podrían evitar en el mundo? Y de los 263 millones de casos de propóleo. Lo mismo yo les mencionaba en Cuba, las yardias, otras parasitosis, las amebas. Doctor. Sí. Doctor, bueno, muy interesantísima la conversación que estamos teniendo, los datos, las estadísticas, las recomendaciones que usted nos está dando. Nos dice usted que a partir del año 1960 que usted empieza a investigar sobre los productos de la colmena, principalmente el propóleo, etcétera. Desde ese tiempo hasta parte hemos pasado como humanidad por muchos problemas, ¿no es cierto? Por muchos virus respiratorios, por tiempos difíciles, etcétera. ¿Qué pasa? ¿Por qué cree usted que los productos de la colmena, o principalmente estos productos estrellas que tienen múltiples beneficios para la salud humana, no son tan masivos en el uso popular, en el uso de la población diaria? Es una lástima. Por ejemplo, los virus, los virus más conocidos actualmente, los virus respiratorios. Todos hemos padecido alguna vez algún virus respiratorio, de una gripe a otra cosa. La miel, el consumo de miel previene y atenúa la acción de los virus, de cualquier tipo de virus, hasta los virus más resistentes. El propóleo mucho más. El propóleo no solamente los virus más resistentes, yo puedo mencionar una lista de virus que son atacados efectivamente por el propóleo sin dejar efectos secundarios. Interesante, porque los medicamentos actúan sobre el virus, pero abandonan la bacteria o abandonan el hongo. No, el virus actúa integralmente, y como no es un medicamento, es un alimento, no tiene efectos secundarios, lo que refuerza la acción del organismo. Destruye el virus, destruye las células enfermas o capaces de enfermar, el patógeno, los parásitos, lo que tenga el individuo, y no tiene acción secundaria, es un alimento. Estamos tomando agua, estamos comiendo pan, galletas. O sea, para afecciones respiratorias, el propóleo y la miel, que son baratos, son accesibles. Por eso, por ejemplo, en el mundo, muy pocos apicultores tienen trastornos respiratorios. A esto se le puede añadir el uso del aire de la colmena. 500 productos volátiles que se desperdician en la atmósfera los va a respirar la persona. El trastorno respiratorio cede. Tenemos un potencial para ayudar a la gente muy grande. Lo que hay que motivar a los médicos, a las instituciones médicas. Mira, esto no es parte de la industria farmacéutica, ¿no? Esto es productos, como puede darle una fruta, estos son productos de la colmena, pueden ayudar a las personas y se han usado durante miles de años, efectivamente. En los libros yo describo históricamente dónde, en qué continente, en qué país, en qué año se han usado los productos. Y hay una historia. O sea, nada de esto es inventado, nada de esto lo descubrí. No, yo lo he leído aquí, allá,
documentos de China, documentos de la población inca. Los incas tienen tradición en Perú del uso de los productos de la colmena, en África también, en todas las culturas, los indios americanos. Hay que rescatar. En Chile estuve averiguando y quise conseguir información de los mapuches. Ellos tienen mucho desarrollo en medicina tradicional. Lo que hay que rescatar el conocimiento, reunirse con los ancianos, con los sabios, con los médicos de las comunidades mapuches y hablar con ellos. Ven acá, de la colmena, de las abejas, qué tú sabes, qué tú has oído, y aprovechar esos conocimientos, igual que de las plantas, conocer para ayudar a la gente a un precio más bajo, a abaratar la medicina, no depender tanto de la industria farmacéutica, que es la industria multimillonaria, que el que paga una investigación tiene siempre el resultado por el que pagó. No hay investigaciones a ciegas. Si yo soy productor de aspirina, un ejemplo, y pago 1.000 millones a un laboratorio, quiero que me demuestre que la aspirina sirve para tal cosa. Por supuesto, el laboratorio se va a inclinar a comprobar que sirve para tal cosa. Pero tenemos los productos, lo que hay que expandir el conocimiento, divulgar, hacer lo que hacen ustedes, educar a la población, educar, que estos programas lleguen a todo el público, que la gente lo lea, que lleguen a caricaturas, en programas humorísticos, en lo que sea, en teatro. Doctor, sin embargo, colgándome de lo último que te dijo, ¿no? Sin embargo, hay muchos estudios, hay muchos papers, hay mucha investigación, hay muchas tesis de grado, ¿no es cierto?, de posgrado, en múltiples plataformas que avalan con hechos y con investigación y con ensayo los beneficios de los productos de la colmena. Si esto lo lleváramos a nivel de laboratorio, ¿no?, a nivel de un prestigioso laboratorio que dijera con un estudio acabado, ¿verdad?, de años, tal cual como se hace con otro tipo de investigaciones, podríamos elevar a los productos de la colmena o específicamente el propóleo a otro nivel, ¿cree usted? Pero es que se han hecho estudios, hay muchas investigaciones, muchas. Busquen las revistas de investigaciones médicas, hay muchos estudios clínicos sobre el uso del propóleo, muchos. Hay estudios científicos sobre la acción del propóleo en las enfermedades respiratorias agudas, sobre virus respiratorios que no tienen tratamiento con medicamentos tradicionales o comparándolos con medicamentos tradicionales. El propóleo es más efectivo, no tiene efectos secundarios. Existen los estudios, lo que hay que buscarlos y hay que canalizarlos esto a las autoridades que son las que aprueban el uso de los productos de la colmena. Es que a veces lo sencillo, lo natural, como es sencillo, natural y barato, crea más rechazo que el producto elaborado por una compañía que va a cobrar cientos de dólares por una píldora o por una cápsula. Ese es el problema, también un problema cultural. El rechazo natural que uno tiene, la gente prefiere comprar una ropa de marca, aunque un pantalón de marca, aunque esté todo lleno de agujeros, que un pantalón a lo mejor bien hecho, pero que no tiene etiqueta. Es la idea, doctor, de la ruptura de paradigma, ¿no Rodrigo? Sí, y agarrándome de esto, porque estamos hablando de el tema respiratorio que hemos tenido recientemente, ¿sí? Digamos, que yo fui una de las personas que pensé que iba a ser el boom, digamos, que iba a ser el trampolín para muchos de los productos de la colmena, y fueron 2 años y volvimos de nuevo a los niveles tradicionales o más bajos.
¿qué mea culpa nos tenemos que hacer los apicultores o los que estamos en la parte de difusión? ¿No estamos difundiendo bien? ¿Estamos utilizando malos términos? ¿Nos estamos peleando entre nosotros considerando, el otro día estábamos hablando con Amelia, que hay algunos que dicen que si utiliza una cuchara de metal, la miel pierde propiedades? ¿Nos estamos boicoteando nosotros mismos para tener un título sensacionalista y tener mayores vistas? Porque yo creo que los farmacéuticos a nosotros casi ni nos miran. Creo que es un tema de egoísmo o de recelo entre nosotros, porque si no, no entiendo cómo podemos auto boicotearnos muchas veces en la mala información. A veces es cuestión de políticas y a veces es cuestión de egos. Voy a explicar los dos. Las políticas, por ejemplo, en Facebook, estoy en Facebook del año 2009. Cuando empezaron estas enfermedades respiratorias, yo publiqué en Facebook investigaciones clínicas por revistas prestigiosas del mundo. No inventos, no. Resultados clínicos del uso de propóleo, el uso de la miel, en enfermedades específicas que estaban de moda en aquel momento. Varias veces me castigaron en Facebook, me cerraron la página, no me dejaban publicar porque esa información era incorrecta y era confundida y me censuraban. Fíjate que muchas veces yo ponía información y yo me dirigía al censor. Le decía, querido censor, lo ponía en inglés, esta información está comprobada por esto, por favor no me la elimine, porque constantemente me estaban censurando y me estaban cerrando las páginas. Yo tengo alrededor de 5 páginas en Facebook. Tengo una que es Complementary Medicines, medicinas complementarias. Tengo una que se llama Apiterapia 101 para todos. Tengo la de Before Life. Tengo otra personal. Tengo una del centro donde yo trabajaba, SIDA, Centro de Información y Documentación Agropecuario. Y en todos trato de poner información que la gente use. Porque pienso que el Facebook es un vehículo muy bueno para que la gente aprenda, tenga información. No es solamente que poner fotos que fui a un restaurante o fui de vacaciones a Roma. No, poner información que la gente use, información valiosa. Me censuraban constantemente. En cuanto a los egos, está el nacionalismo. Yo lo veo. Mire, yo no pertenezco a ninguna, en estos momentos, a ninguna organización de apiterapia. A ninguna. ¿Por qué? Porque veo la lucha de egos. Tengo una persona que está haciendo un esfuerzo en un país y tiene muchos seguidores, pero tiene miedo de usar la palabra veneno de abejas y apitoxina. Entonces tiene horror. Entonces él le dice que es la sustancia que producen las abejas. Eso tiene un nombre. Apitoxina, veneno. Si hay veneno de serpientes, veneno de escorpiones, muchos venenos de peces que se usan, uso médico. ¿Por qué temer? Pues entonces tiene fobia al uso de la palabra veneno de abeja. Entonces el ambiente, el ciclo que lo rodea a él, igual. Hay otros que hacen un trabajo muy bueno en distintos países. No voy a mencionar país ni nombre. Que tienen sus alumnos, tienen su historia, su grupo, ¿no? Como no voy a decir una secta, ¿no? Pero es un grupo grande. Elaboran productos, tienen sus productos, pero entonces no quieren que les invadan el ciclo de influencia. En otros países, por ejemplo, he visto discusiones, pero discusiones uno no tiene que ofender a nadie. Tú puedes estar en contra de lo que yo diga,
pero no tienes por qué ofenderme, decirme, eres un estúpido, un ignorante. No, demuestra, mira, tengo tal información, compara información. Y las broncas entre apiterapeutas son horribles. Ofensas personales. Ofensas personales. Había un apiterapeuta, no recuerdo, pobrecito, ya falleció. El presidente de la sociedad aquella de apiterapia, los insultos que le dijo por internet, ofendió hasta la madre. Y dice, ¿pero por qué? ¿Por qué, pobre hombre? Diga lo que diga. Tienes que tener respeto y educa al prójimo. No lo ofenda, aunque piense distinto, que esté equivocado. Todos nos equivocamos. Todos hemos tenido información errónea y hemos defendido ideas erróneas. Pero tenemos que aprender, educa a la gente. Y así, entonces, la bronca entre los apiterapeutas, eso es porque es una disciplina. Una disciplina, vamos a decirle, que está medio clandestina. No clandestina, sino que no es aceptado oficialmente por las escuelas de medicina, ¿no? Le voy a hacer la historia. Esto ha pasado en la historia de la humanidad con la hipnosis, que es un tema que yo manejo bien. Si ustedes leen, sí, la historia, ¿me oyen bien? ¿Me oyen? Sí, adelante, sí, prosiga. La historia de la hipnosis, las grandes figuras de la hipnosis, las peleas eran a muerte, no se hablaban. Decían, pero desde la época de Mesmer hasta casi nuestros días. En la historia de la medicina, Semmelweis, que fue el creador de la asepsia puerperal, ese hombre, un investigador, cuando presentó los estudios en la Universidad de Viena, lo encerraron en un manicomio por loco. El padre de la medicina de la asepsia puerperal, Philip Tersch, el padre de la apiterapia. La historia de él, por eso fue que me conmovió y dije, la fecha de este hombre va a ser el día de la apiterapia. Él presentó en el año 10, creo que fue, 1910, un estudio con cientos de 600, casi 700 pacientes que había tratado para trastornos de reumatismo, con picaduras de abeja, con todos los protocolos, todos los resultados, cuántos curaron completamente, se habían curado la inmensa mayoría, cuántos tuvieron mejoría, cuántos no se curaron. Lo presentó en la Academia de Ciencias de la Universidad de Viena. Por primera vez en la historia no le publicaron la disertación. Se burlaron de él y hasta amenazaron con meterlo en un manicomio al hombre. El hombre se tuvo que ir de Viena a Maribor, en Eslovenia, y ahí murió en el año 17. Pero ustedes ven, en toda la historia, con Louis Pasteur pasó lo mismo, se burlaban de él. Los microbios. Está hablando de mí, eso no existe. Los microbios. Ustedes saben cómo me decían a mí en mi trabajo, cuando yo empecé con esto del propóleo y el polen y eso. Me decían el doctor propolen, así me decían, en burla, decía este. Y hay gente en Cuba que del gobierno que decía que Moisés es famoso por haberse ocupado de cosas que no sirven para nada. Eso me lo dijo mi uno, que vino de visita a mi casa. De cosas que no sirven para nada. O sea, el que ignora, le es más fácil decir que el otro o está equivocado o que lo que hace no vale la pena. Y es la historia de la humanidad, del ser humano. Como dice la Biblia en el libro de Eclesiastés, en hebreo dice, Bel Haberim Kol Habel. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. La vanidad de la gente las lleva a perderse, a estrechar su conciencia, a ignorar lo que tienen delante. Y cuando es algo que no les conviene por algún motivo, el farmacéutico no va a querer vender menos medicinas.
para vender pomos de miel o de propóleo, va a decir, no, eso no sirve para nada. Cuesta convencerlo. Importantísima, doctor, todas las reflexiones que hace usted respecto de cómo somos nosotros como humanidad, ¿no? Que podríamos trasladarlo también a cómo somos nosotros en esta profesión de apicultores, ¿no? Que tienen mucho de razón en sus palabras. Y me llama mucho la atención cuando usted menciona no pertenezco a ninguna red, a ninguna organización de apiterapeutas. Sin embargo, hay una organización que es Bee4Life. ¿Por qué no nos habla un poco de eso? ¿A qué se refiere? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la misión de Bee4Life? ¿Por qué hace Moisés así tanto énfasis en esta organización? Bee4Life fue creada en el 2005. Teníamos una conferencia telefónica, 4 apiterapeutas. Estaba Pedro Pérez, que es muy conocido en España, muy calificado en apiterapia en España, Pedro Pérez. Estaba Stefan Stangaciu, de Rumania, que acaba de ser elegido presidente de la Federación Internacional de Apiterapia. Estaba Antonio Couto, un apiterapeuta portugués, y yo estábamos conversando, teníamos una conferencia telefónica y se nos ocurrió crear una organización para ayudar a la gente. Esto que hablé, por ejemplo, de la malaria, como digo la malaria, digo enfermedades respiratorias, lepras o enfermedades cutáneas, infecciones, heridas y afecciones de guerra. En caso de conflicto, usar la miel, usar el propóleo, usar lo que tenemos en nuestras manos para ayudar a las poblaciones. Y esa fue la idea. Se creó la organización con una página de internet. No pedimos financiamiento a nadie. Yo mantuve la organización, yo pagaba los gastos básicos. Y la idea era difundir la apiterapia y cuando hubiera un conflicto, un problema, ayudar. Tuvimos éxito en algunos lugares. En África, por ejemplo, teníamos personas en África ayudando a poblaciones desfavorecidas. Cuando el terremoto en Perú, hubo una familia de apiterapeutas, apicultores, que fueron a ayudar a la gente, ayudarlos con la apiterapia, con la miel, con el propóleo, con el polen, esta gente que habían quedado desamparadas, lastimadas, heridas por efecto del terremoto en Perú. Y así en varios lugares. La idea era promover la apiterapia como un medio de ayudar a la gente más desfavorecida en momentos terribles, guerras, epidemias, catástrofes, hambrunas. Tuvimos un caso que a mí me dolió mucho y tiene mucha actualidad. Había una guerra entre Israel y los palestinos y la franja de Gaza contra el grupo terrorista Hamas. Era a principios de los años 2008, 2009, y yo propuse, vamos a enviar a alguien, gente que ayude a los palestinos y a los israelíes, a los dos. Del lado palestino surgieron voces que dijeron, no, estamos en contra, que los israelíes se mueran. Entonces yo dije, ¿dónde está la naturaleza humana? Así que un judío está ofreciendo ayuda a los palestinos no quieren que ayudemos a los israelíes. Y eso me desalentó mucho. Después tuvimos dificultades. Bueno, yo convertí la organización en una página de Facebook. Se llama así, Bee4Life. Y ahí pongo artículos para que la gente se informe. Tuvimos miles de miembros de todo el mundo, de todos los continentes. Y fue una experiencia bonita. Y gracias a Pedro, a Antonio, a Stangaciu, que
Y Trini también ayudó, después se incorporó a la directiva de la organización. Qué interesante, doctor, lo que nos cuenta. Eso hace referencia a que su trabajo es cosmopolita, ¿no? Se conoce a nivel mundial, en todos los países, en todos los idiomas, ¿no? De distintos credos, etcétera, etcétera. Sin embargo, todavía me quedan algunas preguntas, a pesar de que ya llevamos hora y media de programa entretenidísimo, Rodrigo, ¿no es cierto? Y me imagino que hay mucha gente que querrá hacer sus preguntas, que vamos a dejar luego al último unos 5 minutos, pero no quiero dejar de preguntarle algo que me llama mucho la atención. Hay por lo menos 15 publicaciones, 15 libros suyos, ¿no? De mucha trascendencia que se han publicado en muchos países, algunos en otros idiomas, etcétera. Pero la pregunta va a lo siguiente: ¿qué distingue a un libro suyo del otro cuando tocamos temas similares? Bien, vamos a empezar. Es el qué y para qué. Es los dos conceptos, ¿no? El libro más importante, o sea, ya yo enseñé los libros que había hecho de propóleo, sobre el propóleo, no sé si se ve bien. Bueno, ahí lo pongo, se lo voy a poner a pleno. Ok. Que después fue reeditado en España. Bien. Pero bueno, estos libros están agotados actualmente, no existen. Para mí el libro que todo apiterapeuta debe tener es este que está acá. Apiterapia 101 para todos. Está accesible en Amazon, en todas partes del mundo. Se puede comprar en Japón, en España, en Argentina, en Chile, en Brasil. En Brasil incluso lo imprimen ahí, se puede comprar en cualquier parte del mundo. En México lo imprimen, en Estados Unidos, en Canadá, todos esos países lo imprimen localmente. O sea, ustedes lo piden, lo imprimen y se lo envían. Producción local, impreso en Sao Paulo, por ejemplo, en Ciudad de México. Este libro, yo quisiera que todos los apiterapeutas lo tuvieran. ¿Por qué? Ahí yo explico en detalle, los 15 productos de la colmena. Los 15 productos. ¿Qué son los productos? Cómo las abejas los producen, composición química, propiedades farmacológicas y biológicas, cómo extraerlo, en caso de propóleo, cómo preparar la rejilla, qué usar si no tiene rejilla, usas tela de mosquitero, yo doy alternativas. ¿Qué hacer para extraerlo? ¿Cómo lo procesas? Congelas esa tela de mosquitero, esa rejilla, después la separas, la disuelves. ¿Cómo preparar? ¿Cómo hacer los preparados? ¿Cómo hacer ungüentos, tinturas, inyectables, aerosol, todos los procedimientos? De los 15 productos, viene la documentación. Una cosa importante, cuando uno va a aplicar un tratamiento, igual que hacen los médicos, uno debe tener una hoja de consentimiento. La persona, es un contrato entre el apiterapeuta y el cliente o el paciente, que le explica todos los riesgos y todo en qué consiste, y ambos firman que están en conocimiento del producto. Después vienen todas las pruebas de alergia que se aplican, las contraindicaciones, cuándo no aplicar, por ejemplo, apitoxina, veneno de abejas. Si estás tomando beta bloqueadores, porque tienes la presión alta, bien listado de todos los beta bloqueadores. No puedes aplicarte apitoxina. En cada producto explico las contraindicaciones, qué hacer en caso de una reacción alérgica y todos los procedimientos de aplicación. Por ejemplo, vienen todos los diagramas de acupuntura, todos. Y entonces, en la parte ya de clínica de aplicación, para cada enfermedad, si hay
aplicaciones que son puntos específicos de acupuntura. Tú vas al diagrama, lo miras, le sacas una copia y marcas, haces un circulito en los puntos que tú vas a aplicar las abejas, la inyección, el stipper, lo que sea. Vienen todos los preparados de alimentos, la hidromiel. ¿Cómo se prepara la hidromiel? Pongo fórmulas de hidromiel, fórmulas. Esto me ayudó mucho un paisano de ustedes, argentino, Pablo Maesen. No sé si lo conocen bien, Pablo. Él me introdujo en el tema de la hidromiel, que yo no conocía nada de hidromiel. Pues fue que aprendí. Igual que en el aire de colmena. Cómo obtener los equipamientos, cómo fabricarlo, cómo todo. Y después las enfermedades, una por una, agrupadas por tipo, ¿no? Enfermedades respiratorias, enfermedades de la piel, en oncología, cánceres, tumores, neurológicas, todo descrito, las enfermedades, qué aplicar, cuánto, con qué frecuencia, en qué dosis, y si es en acupuntura, en qué puntos. Ahí viene todo. Al final viene hasta una guía para convertir las dosis. Tienes una cucharada de miel, pero bueno, ¿esto cuánto es en mililitros? O un gotero, ¿cuánto es? Conversión de medidas. Vienen hasta caricaturas. Tengo una sección de como 4 páginas llenas de caricaturas de temas apícolas. Ese es el objetivo del libro, pero es un libro que no es cómodo para tenerlo encima. Es para tenerlo en la casa, en la biblioteca, encima de la mesa del comedor. Entonces elaboré este otro libro, Apiterapia. A ver. Perfecto. Ajá. Que es un prontuario, que es esta misma información procesada en orden alfabético. Estás en la calle, estás en donde quieras, trabajando, tienes una emergencia o vas a aplicar apiterapia. Por orden alfabético vas directamente a tu pregunta o a la enfermedad o al tratamiento o al producto, lo que sea. Cualquier duda que tienes. Es como un diccionario de apiterapia para uso práctico, uso de campo. Hay un libro que yo lo recomiendo para el que quiera, a ver si lo encuentro por acá. Bueno, este libro, está en inglés, pero es un libro bilingüe, de forma clínica. Ahí vienen todos los modelos que se usan en apiterapia. Voy a enseñar a ver si veo alguno. Ajá, por ejemplo, el consentimiento entre el apiterapeuta y el cliente. Todo, la historia clínica, cómo uno lleva la evaluación química, las evaluaciones, y viene así todo. Hay un librito, se llama Curiosidades de la apiterapia. Atrás es la continuación de la foto. El libro está ilustrado en colores, tiene de todo de la apiterapia, pero son notas curiosas de la apiterapia. Y el objetivo es que una persona que no sea apicultor, no sea apiterapeuta, que no sepa ni le interesa la apiterapia, cómo enamorarlo con la apiterapia, cómo atraerlo. Le das esto para que la persona se empiece a interesar en el tema. Es un libro para seducir a las personas en la apiterapia. Tengo 2 libros más que quiero mostrarles. Está en español y está en inglés. ¿Lo leen bien? Sí, sí. Clarísimo. Jugando con mi abejita. Esto es un libro de
de colorear. Es un libro infantil, es un libro de colorear que introduce a los niños en la apicultura, en la apiterapia. Se habla de propóleo, se habla de miel, se habla de todo, que el niño va llenando, va aprendiendo. Es para educar a los niños en apiterapia. Está en español, está en inglés. Buenísimo, doctor. ¿Sí? Buenísimo. Más o menos. ¿Alguna publicación que se haya quedado por ahí en el tintero que quisiera mostrar? Se me quedaron, pero no las tengo a mano. Bueno, vamos a las preguntas porque hay muchísimas, ¿sí? Y vamos a arrancar con la más frecuente. Que creo que no sé si es la más importante, pero muchos hablan sobre el tema. Alérgicos a las picaduras de abejas, sean apicultores o que quieran empezar a hacer un tratamiento. ¿Existe el proceso de sensibilidad? ¿Cómo se hace? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Es efectivo? ¿Qué le podemos decir? Sí, es efectivo, se puede hacer, pero eso está en manos de un alergista. Yo no me meto en eso. En caso de reacción alérgica, hay productos que se usan. En primer lugar está el EpiPen, que es un autoinyector de epinefrina o que se inyecta cuando la persona tiene una reacción alérgica. Le inyecta la epinefrina en la pierna y controla la reacción. Además, se puede controlar con tabaco húmedo, se frota en el lugar, se le da miel. Si la persona puede tragar, que tome miel, se le aplica miel, se le aplica sábila o aloe. Hay muchos. En los libros yo describo todos los tratamientos. Para el tratamiento tiene que ser un médico. Eso ya. Perfecto. Yo no me meto a... Se hace como cualquier alergia. Sigamos con lo siguiente. Tratamiento para el lupus. Quieren que vaya a buscar detalladamente el lupus. Lupus eritematoso. Vamos a aprovechar este libro. Mira. Vamos a buscar lupus. A ver. Vamos a ver. Vamos a buscar lupus. Okay. Por ejemplo, página 102. Aquí te lleva la página 102. Bien. El lupus. Lupus discoide crónico. También sirve este tratamiento para el lupus eritematoso o sistémico. Las soluciones o tratamientos. Propóleo en solución alcohólica al 5%. Aplicación tópica. También apipuntura, o sea, aplicar picaduras de abeja. Micropicaduras o picaduras enteras. En los puntos CS3, E36, P1, o sea, P1 de pulmón, P1, P2 y P5. Vienen estas alternativas para usarlo en forma rotativa o después usarlo todo. Estas son las sugerencias que hay para el lupus. Bueno, sigamos entonces. ¿Qué producto de la colmena ayuda a reducir los niveles de glucosa en sangre? Ajá. La de glucosa en carne, el polen, el propóleo, la misma miel en cantidades reducidas. La miel en cantidades reducidas cuando se ha bajado el nivel de carbohidratos suficiente. Todos los productos de la colmena. El propóleo puede ayudar también. Las picaduras ayudan también. Perfecto. Siguiente, Rodrigo. Nos preguntan para apicultores que tienen prevalencia de enfermedades renales crónicas. Ahí está contraindicado las picaduras. El problema es que las picaduras están contraindicadas en la enfermedad renal crónica. Ahí pueden tomar miel
igual, cantidades muy limitadas, pequeñas cantidades, microdosis, o sea, una cucharadita diaria, bajando el nivel de carbohidratos, abundante agua. Y los productos de la colmena en general, todos ayudan en todo, realmente. Perfecto. Doctor, ¿Sí? doctor, quería hacerle una pregunta. Bueno, muchos de los apicultores cuando están en plena temporada están muy estresados, ¿no? Y sufren de jaquecas, dolores de cabeza múltiples y recurren a vasoconstrictores, ¿no? Para aliviar el dolor de cabeza. ¿Es contraindicado tomar un vasoconstrictor estando trabajando con las colmenas expuesto a picada? Sí, por el asunto de los beta bloqueadores, ¿no? Ahí lo ideal es tomar abundante agua, tomar agua. Puede tomar pequeñas cantidades de polen, poco de miel, relajarse, tratar de relajarse, una alimentación adecuada, evitar alimentos dañinos, alimentos tóxicos. Perfecto. ¿Hay alguna otra pregunta, Rodrigo? Sí, después si le puede... Que compren los libros y lean con detalle. Sí, acá hay mucho, después lo vamos a leer y mismo si usted después quiere ingresar, va a poder contestarles a todos. Le decimos que por medio de Amazon, ¿sí? Una plataforma a nivel mundial, llega a todos los países, ya ahora está en todos los países, así que mediante Amazon van a poder hacer la compra, ya sea por tarjeta, yo le hablo de Argentina, ¿sí? Tarjeta de crédito, hay una empresa que es Mercado Pago, que es de la empresa Mercado Libre, que también sacó para compras online, así que hay muchísimas formas de utilizar, hasta mismo QR de distintos bancos, así que va a haber un montón de formas que pueden conseguir los libros. Y lo mejor que te llega a la puerta de la casa. Sí. Exactamente, y es puerta a puerta, por lo menos acá en Argentina, este servicio de Amazon es puerta a puerta, no es que lo tienen que ir a buscar ni al correo, nada, uno da la dirección, hace un seguimiento, ¿sí? Una vez que llega a aduana de Argentina, recibe una alarma, ahí hace el pago del arancel que tiene que ver del puerta a puerta desde Argentina adentro de Argentina y le dice en el transcurso de cuántos días o horas va a recibir el libro. Así que es muy ahora... Mis libros los compro por Amazon, los que yo escribo. Cuando regalo alguno que me quedé sin el libro, yo los compro por Amazon. Es la única forma. Se puede comprar por otras vías. Hay librerías digitales que están vinculadas con Amazon. Por ejemplo, en un país, un lugar que no tenga acceso a Amazon, hay que ver si hay una librería digital que esté conectada con Amazon. A veces, por ejemplo, Barnes & Noble se pueden comprar libros por ahí, pero lo mejor es ir directamente porque es que lo que te imprime el libro en la imprenta más cercana a donde vive el cliente. Si alguien de Brasil pide el libro, se lo imprimen en Brasil. Hay una impresora vinculada con Amazon que en un día le imprime el libro y se lo hace llegar. Entonces, el gasto de correo es mínimo porque es local, es un envío local. Claro. Y está en España lo mismo, en Portugal, en Alemania, en Japón, en China, la India, Italia, en cualquier parte del mundo, Estados Unidos, Canadá, por supuesto, México. Es local, es impresión local y envío local, o sea, rápido. Sin duda, doctor, que su aporte a la apiterapia, a los apiterapeutas y a los apicultores en general y a la población en general, la verdad que todas sus contribuciones no tienen precio. Le agradecemos mucho que se haya tomado su tiempo para estar entre apicultores, con nosotros, con Rodrigo,
con mi persona, hablando de múltiples temas. Sin duda, han quedado muchas cosas en el tintero, nos hemos paseado por una cantidad de temas impresionantes, de mucho interés para la gente, que ojalá tomen sus consejos, sus experiencias, que la colmena, ¿no?, es la mejor farmacia del mundo que pueda una persona tener, ¿no? Y está ahí al alcance de la mano todos esos productos increíbles. Le agradecemos mucho, doctor Moisés Asís, que haya estado entre apicultores con nosotros conversando, teniendo esta amena conversación. Espero que se haya sentido cómodo con nosotros y que esta conversación, esta charla, esta conferencia, toda esta suma de consejos que usted le dio a la gente puedan ser replicados. Esta charla seguramente mañana o en el transcurso de las siguientes horas va a ser muy reproducida. Por lo tanto, hay muchas personas que seguramente están pensando, ¿no?, indagar o incursionar en la apiterapia por estos consejos que le da el mentor de mentores, Moisés Asís. Adelante, Rodrigo. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias. Espero que esta no sea la primera y única vez que lo tengamos acá en la plataforma. Quiero que le deje un mensaje al público en general, no solo a los apicultores, al público en general que vio, va a ver y seguramente en la semana otros colegas le van a decir que se tomen el trabajo porque va a quedar grabada esta conferencia para que puedan verla. ¿Qué mensaje nos puede dar, ¿sí?, con su vasta experiencia presente y futuro de la apiterapia a nivel mundial? El mensaje es que por mucho que ustedes hayan aprendido, no paren nunca de aprender y sobre todo no paren de enseñar a otros. La mejor forma de aprender es enseñando. Yo recuerdo que en la universidad yo no tenía tiempo para estudiar y yo lo que hacía era tener un grupo de estudiantes que eran muy malos estudiantes y yo me esforzaba por enseñarles a ellos lo que yo no sabía. Al explicarles las materias para un examen, de esa forma yo aprendía. Así en la apiterapia, lo que ustedes sepan, compártanlo con otros, divúlguenlo, enseñen, y así van a aprender porque toda persona tiene algo que enseñar. Lo otro es que pueden entrar en mi página que es moisesasis.com y ahí van a ver artículos sobre temas específicos. Por ejemplo, el propóleo en la Biblia. Tengo un artículo sobre el tema del propóleo en la Biblia, con todos los detalles. Temas diversos. Lo otro es que recuerden que el 30 de marzo es el Día Mundial de la Apiterapia, en honor del doctor Philip Tersch, que nació un 30 de marzo de 1844 y tuvo que pasar por las mismas dificultades que pasamos todos nosotros para hacerse creer y respetar en el mundo de la apiterapia. Perfecto, doctor. Pablo, tus últimas palabras, así nos despedimos de todo el público que estuvo hoy en las redes. Sí, seguramente todos estamos muy satisfechos y muy contentos de haber tenido en la plataforma al doctor Moisés Asís. Sabemos que hay mucha gente que esperaba con ansia esta charla. Contarles que nosotros dentro de la plataforma Apicultura Sin Fronteras siempre estamos disponibles. En la semana se seguirán respondiendo a las preguntas, las inquietudes que han dejado en el chat. Recordar que el jueves viene un nuevo mano a mano con otros temas interesantísimos. Va a estar un gran apicultor, ¿no?, peruano y que radicado en México, con una extraordinaria charla también. Recordar el programa científico de los días domingos y nada, agradecer nuevamente la presencia del doctor Moisés Asís. Sabemos que él es un hombre muy ocupado y estamos muy honrados de que él haya destinado parte de su tiempo para estar aquí entre apicultores. Adelante, Rodrigo, despide el programa. Gracias a todos. Doctor, quédese una vez que terminamos el programa, así hablamos un poquitito. A todos le decimos muchísimas gracias. Esto fue Entre Apicultores. Mi nombre es Rodrigo Xavi González y junto a Pablo Astorga, este es nuestro segundo año, así que síganos todos los martes, que siempre traemos nuevos programas
nuevos temas, nuevos invitados. Que tengan muy buenas noches y gracias. Y por favor repliquen este programa en especial porque ayuda no solo a la apicultura, no solo a los apicultores, sino a los productos que nosotros producimos para toda la humanidad. Que tengan muy buenas noches y gracias a todos. Gracias. Buenas noches.